La semana pasada estudiábamos Juan capítulo 6. Les voy a invitar a que abran sus Biblias allí, en Juan 6. Y habíamos repasado, de todos modos, hacemos un breve repaso de lo que vimos para que pues recordemos y entremos un poquito en todo el contexto de lo que viene pasando. Ya estamos a mediados del tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente tendríamos año y medio, ya casi 2 años, estamos muy cerca de empezar el tercer año. Y bueno, como ustedes saben, el primer año, ¿se acuerdan que lo habíamos definido como el año de inauguración, el año de presentación, en el cual Él comienza su ministerio, comienza la gente a seguirlo, reúne durante ese año y hasta finales del año completa su grupo de los 12 apóstoles. En el segundo año es un año que conocemos como el año de popularidad, un año donde grandes multitudes comenzaron a seguir al Señor, y este es el año en el cual estamos, pero ya muy cerca del final. De hecho, aquí tenemos una gran multitud que siguió al Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando cruzó el mar buscando un tiempo para estar a solas, para descansar, para retirarse con sus discípulos, y aún para atender a los discípulos de Juan el Bautista, porque se acababan de enterar también de que Juan el Bautista había sido decapitado? Y pues el grupo de los discípulos de Juan el Bautista, amedrentados con esta noticia, mientras que por otro lado también el grupo de los discípulos de Jesús acababan de regresar de una misión, la misión de los 12, en la cual ellos tenían que ir y predicar el evangelio en las ciudades. Así que unos cansados, otros agobiados por lo que había pasado con su maestro Juan el Bautista, y decide retirarse. Cruza el mar de Galilea en las barcas, y cuando llega al otro lado, ¿qué encuentra? Una gran multitud que se dieron cuenta que Jesús iba hacia esa dirección. ¿Cómo supieron a dónde iba? No dice la Biblia, pero cuando Jesús llega, está lleno. Multitudes. 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños. Jesús los vio, y los vio como ovejas que no tenían pastor. Así que Él, en lugar de ocuparse en ese momento de su propia necesidad, de lo que Él hubiera querido, de decir, quiero tiempo para mí, Él se ocupó de las necesidades de aquellos que vio como ovejas sin pastor, hambrientos, enfermos, descarriados, y les enseñó. Y estuvo todo el día enseñando, hasta que ya estaba a punto de oscurecer, ya se acercaba la noche. Fue cuando uno de los discípulos sugirió que ya era tarde y que los enviara a sus casas. Pero ¿qué pasó? Jesús le dice, dadles vosotros de comer. ¿Y cómo vamos a darle de comer a toda esta multitud? Y bueno, ocurre ahí el milagro de la alimentación de los 5,000. Ya se recuestan, toman el alimento, y Jesús le dice a sus discípulos que se vayan de camino, se suban a la barca y crucen el mar de regreso otra vez a Capernaum. Mientras tanto, Jesús sube al monte a orar. Así que la multitud vio eso, vio que había solamente una barca, menciona la escritura que había solo una barca, y que en ella se habían ido los 12 y Jesús se había quedado, había subido al monte a orar. Y a la mañana siguiente, Jesús no estaba. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Pues se había ido caminando por el mar. Ya había encontrado, esa es la otra historia también que vimos ahí, cómo Jesús anduvo sobre el mar, la historia con Pedro, que se hundía. Y bueno, llegó Jesús a la otra orilla, y ya las personas que habían visto el milagro de la alimentación en este otro lado del mar, en Betsaida, pues están buscándole, no le encuentran, y regresan a Capernaum, que era el lugar donde vivía Jesús, en la casa de Pedro. Llegando a Capernaum le encontraron, y bueno, vamos, ya vimos esto, dice en el versículo 25, en Juan 6:25. Juan 6:25 menciona, dice,
Hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Este pasaje ya lo estudiamos también y vimos que Jesús no le respondió la pregunta. Él fue al grano. Y ese grano, el punto era la razón por la cual estaban buscando a Jesús. Y a esta sección pues le llamamos una búsqueda infructuosa. Estaban buscando al Señor Jesús, como dice en el versículo 26, desde ahí dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y por qué buscaban a Jesús? Porque les dio de comer, sencillamente. Ahora, ellos reconocían en Jesús a un hombre especial, pero lo que querían hacer las personas que aquí estaban buscando a Jesús eran incitar a Jesús a que tomara en primer lugar el liderazgo de una nueva revolución, que fuera un liberador, pero no todo este mensaje no lo estaban entendiendo espiritualmente, lo estaban entendiendo políticamente. Ellos querían ser libres, pero no del pecado. Querían ser libres de Roma y esperaban en Jesús un salvador, pero no del pecado, un salvador de Roma. Y bueno, por eso le dice en versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Preguntando a ellos por lo que Jesús les dijo que tenían que trabajar, versículo 27. Y responde Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y deberían de creer en Jesús, no como un salvador político, no como alguien que alimentaba sus cuerpos o salvara sus vidas de esa esclavitud de Roma, que así lo veían, aun cuando no eran técnicamente esclavos, vivían en una opresión muy fuerte por Roma. Y Jesús le responde acerca de la única obra real. Podemos nosotros decir claramente que la salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9 lo deja muy claro, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O como una muy buena versión católica lo dice: porque por un regalo que ustedes no han merecido, son salvados por medio de la fe. Y esto no es el resultado de las buenas obras, para que nadie se sienta orgulloso de nada. Claro, la salvación no es por obras, pero hay una obra que me puede salvar. ¿Cuál es? Lo dice aquí: que creáis en el que Él ha enviado. La única obra que me puede salvar es la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Y si lo veo desde mi punto de vista, ¿cuál es la única obra que yo puedo hacer? Creer. Creer en aquel que fue señalado, sellado por Dios, que es Cristo. No hay otro medio. No puedo salvarme por ningún otro medio. Y bueno, ellos siguen tentando a Jesús, probándole, diciéndole que haga algo, y le dicen en el versículo 30, ¿qué haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dice, bueno, Moisés hizo descender el maná del cielo. A ver, tú nos partiste pan, pero haz una obra para que creamos que tú eres el Mesías. Eso le están diciendo. Haz que descienda pan del cielo, que descienda el maná. Eso esperaban los judíos, que el Mesías llegara a ser. El Mesías iba a darles el pan del cielo. Y ellos esperaban que cayera maná, pero se equivocaban de cuál pan era el que iba a llegar. Si tú vas, no tenemos el tiempo, quizás pues otra predicación, ir al Antiguo Testamento y ver ahí la historia del maná, cuando iban en el desierto y descendía el maná y recogían. Un poquito de eso lo mencionamos en el estudio anterior. Todo eso estaba relacionado con la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto y el tiempo que pasaron en el desierto hasta que los llevó a la tierra prometida. Fue una historia literal, real.
Y los judíos, qué lindo no pensar en que tu libro de historia sea la Biblia. Y ese era el libro de historia de los judíos. Conocían la historia. Pero ahora Jesús venía a sacarlos, no de un Egipto literal o de una esclavitud de Roma literal. No venía a hacer un cruce del Mar Rojo para dar esa libertad. Venía a redimir a su pueblo, a darles una mayor libertad que la libertad del cuerpo, ¿no? Y explica Jesús en los versículos del 30 hasta el 34 que Él es el pan que descendió del cielo. Y ellos, muy parecido como ocurrió con la mujer samaritana, no entendieron muy claramente esto. Por eso le dicen en el versículo 34, danos siempre de ese pan. La mujer samaritana dijo, dame siempre de esa agua para que no tenga que venir a sacar agua del pozo. Y entonces esta frase del Señor Jesús viene culminando toda esta explicación. Leo versículo 35 hasta el 41. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, no se trata de que descienda maná del cielo, de que alimente multitud con un pan partido y con los peces. Él era el verdadero pan. Y dice aquí, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Jesús estaba hablando, los judíos pensaban en términos de hacer buenas obras, de portarse bien, pero la respuesta de Cristo aquí va más profundamente, va a explicar de una manera, como una analogía, lo que Él venía a hacer por nosotros. Fíjate, cuando les dice en versículo 36, ustedes están viendo, me habéis visto, dice, y no creéis. Y, ¿sabes? Hoy vivimos aunque no vivimos en un mundo judío como tal, estamos viviendo en un mundo muy parecido, donde la gente ve a Jesús, por decirlo así. Es decir, la historia de Jesús no es una historia extraña, es una historia común. Celebra Navidad, se recuerda el nacimiento de Jesús, se celebra la Semana Santa, se recuerda toda la pasión de Cristo. En las iglesias se leen los evangelios, pero aún así escuchando, muchas veces no se llega a comprender. Es importante entender, y es nuestra tarea como cristianos también, si tú has entendido lo que Cristo ha hecho por ti, ayudar a la gente a comprender un mensaje que ya conocen, para poder creer. Y esto es muy importante, porque lo he explicado ya muchas veces, ¿no? Que el creer bíblico es mucho más fuerte que solamente decir yo creo algo. Para poder creer algo tengo que entenderlo. Yo no puedo creer de corazón algo que no he entendido. Y ahora, si tú sales a la calle y preguntas ¿qué tienes que hacer para ser salvo?, la gente contesta ¿creer en Cristo? Normalmente, ¿cuál es el orden? ¿Qué tengo que hacer? Portarme bien, ir a la iglesia, hacer buenas obras. Pero saben de Cristo. Y si tú les hubieras preguntado desde el principio, ¿tú crees en Cristo? ¿Qué te hubieran dicho? Sí. ¿Han creído en Cristo? Muy parecido estaba pasando aquí. Ellos creían la ley, pero no era real para ellos. No la habían comprendido. No habían comprendido el significado de la venida del Mesías. No habían entendido la verdadera razón por la cual Cristo venía a morir por nosotros, a redimirnos. Ellos buscaban beneficios que se puedan palpar ya. ¿No es muy parecido hoy
incluso a nosotros mismos queremos nosotros beneficios y de pronto nos suceden cosas en la vida y clamamos a Dios porque queremos beneficios, porque queremos creer en Dios por algo que sea algo que yo quiera ya en este mundo y que me saque de un apuro. Cuando nosotros nos estamos centrando solamente en lo que este mundo ofrece, nos perdemos tanto realmente del verdadero reino de Dios, que es un reino celestial, que es lo que Él viene a dar por nosotros. Hasta aquí, básicamente todo esto, nada más un repaso de la predicación pasada que hemos visto. Vamos ahora al versículo 41 para avanzar más. Les decía yo, es un pasaje largo, tengo que hacer el repaso para poder entrar de nuevo en él. Pero vamos a ver, miren, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? O sea, él nació aquí en la tierra, no descendió del cielo, no bajó en una nube. Era alguien conocido. Entonces lo dudaban. Jesús respondió, versículo 43, y les dice: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate que para nosotros puede ser muy claro, versículo 44. Nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. Ese si el Padre le trajere se usa en varios conceptos. La misma palabra de traer se menciona, por ejemplo, cuando sacaban la red llena de peces y tenían que arrastrarla a la orilla. Se usaba también para, en otros conceptos, tengo aquí anotados unos de ellos, denme un segundito. Dice, en Jeremías 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y en te prolongué mi misericordia es una idea similar también de cómo Dios tuvo paciencia con nosotros para atraernos hacia Él. No es que para Dios sea fácil y diga: tú cree en mí y ya creíste en Él. No, Él se ha esforzado por atraerte a ti hacia Él. Y aun cuando Él podría, sabemos que Dios es todopoderoso y Él podría ordenarnos, Él decidió respetar nuestra voluntad también. Así que Él, el Padre, está buscándonos y nos buscó también a través de Cristo. Y el otro versículo que está relacionado, que ya leímos, dice, versículo 40, todo aquel que ve el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Lo repite en el versículo 44, yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, nuestra obra es ceder al amor de Dios. Dios ha mostrado su amor, ha hecho todo lo necesario para demostrarte que te ama. Y mi responsabilidad es ceder y rendirme ante Él para que yo pueda entonces creer. Y de nuevo, ahora la responsabilidad de Cristo es darme la vida eterna. Él la da, Él la logró, Él la pagó. Yo no puedo lograrla. Mi única responsabilidad es ceder al amor de Dios. Y esto aplica tanto para la salvación como para la vida cristiana. Este es un pasaje muy teológico, que tiene verdades aplicables hacia la salvación. No es muy usado quizás para compartir el evangelio por la profundidad que contiene, pero también cuando hablamos del pan de vida, que Cristo es el pan de vida, es el pan que sacia el hambre espiritual,
no es que comas tú de ese pan una vez para siempre y ya. En términos de salvación, si lo ves desde ese punto de vista, cuando tú participas del pan de vida, tienes vida eterna para siempre. Pero en términos de vida cristiana, debes alimentarte día a día. No porque vayas a perder la salvación, porque Él dice, yo le resucitaré el día postrero. Ese es el compromiso de Cristo, sino en términos de la satisfacción de mi vida. Miren, sigo avanzando. Este pasaje presenta algunas dificultades que quisiera yo explicar también. Leo, versículo 45. Escritos están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Jesús está hablando de profecías que se cumplían justamente en Cristo. Serán todos enseñados por Dios. ¿Cuándo se cumple eso? Se cumplió cuando Cristo vino a enseñar. Cristo es Dios. Pero se cumple también hoy en día. ¿Cuándo? Cuando tú escuchas la palabra de Dios y permites que el Espíritu Santo te enseñe. El Espíritu Santo hoy en día hace ese ministerio, enseñarte. Él enseña y te muestra cuando escuchas un sermón, cuando lees la palabra de Dios y cuando de pronto en el corazón pasa algo, pasa que puede haber consuelo, pasa que puede haber dolor, porque la palabra de Dios puede provocar ambos, dependiendo de lo que necesites. Y es el Espíritu Santo obrando en ti. Serán todos enseñados por Dios. Dice, así que todo el que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Si tú crees en los profetas, creerás en mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Quién es el que vino de Dios? Jesús. Jesucristo vino de Dios. Jesucristo ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesucristo, que vio al Padre, es el que viene a enseñarnos acerca del Padre. El Padre muestra al Hijo, el Hijo muestra al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Si te das cuenta, en el versículo 60 está en futuro, tenga vida eterna. ¿Cuál es el requisito para que alguien tenga vida eterna? Ejercer la fe. Tiempo futuro. Cuando una persona no tiene la vida eterna, necesita creer en Él. Y cuando cree en Él, ahora mira este versículo, está en tiempo presente. El que cree en mí, tiempo presente, ¿qué tiene? Vida eterna, tiempo presente. ¿Cuándo comenzó la vida eterna? Tu vida eterna comenzó en el momento que creíste. No es que yo tendré vida eterna cuando yo me muera. Ya la tienes. Por lo tanto, ya debes de vivir en ella. Porque muchas veces estamos tan metidos en los asuntos de este mundo, en los negocios, en cosas que aún podemos decir no son pecado como tal, como ocuparse de un negocio, ocuparse de la familia, ocuparse de la limpieza de la casa, ocuparse de las vacaciones, de lo que necesitemos, que son cosas necesarias, son cosas buenas, cosas que el cuerpo necesita, pero a veces descuidamos los asuntos de la vida eterna. Ya la tienes, ya vive en ella. Sigo. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. En otras palabras, el maná en el desierto no les dio la vida eterna. Este es el pan que desciende del cielo, porque el que de él come, para que el que de él come no muera, perdón. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y no son palabras fáciles de entender. De hecho, los judíos no las entendieron. Versículo 52 dice que contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús
aclara la verdad a los dispuestos y oculta la verdad a los indispuestos. Les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es un poco complicado para muchos este pasaje. ¿Está hablando Jesús literalmente? ¿Comer su carne y beber su sangre? Aquí está diciendo, si tú te das cuenta, que si alguno, versículo 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Entonces, una interpretación literal fue la interpretación católica, de donde tomaron la doctrina, crearon la doctrina de la transubstanciación. Algunos grupos cristianos trataron de suavizar un poquito esto y no manejaron la transubstanciación, sino otra cosa que le inventaron otro nombre que se llama la consubstanciación. Para no hacernos mucho bolas, explicamos ambos términos. Transubstanciación es lo que la Iglesia Católica enseña que ocurre cuando ellos ofrecen el sacrificio de la misa. El sacrificio de la misa, en términos más claros, ellos están sacrificando a Cristo misa tras misa para perdón de pecados. Levantan la hostia y en ese momento, ¿qué ocurre? Esa hostia se transforma, deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. La copa, el vino, deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. De modo que en esa transubstanciación, la substancia misma que es el pan, sin que se transforme en un pedazo de carne, y el vino sin que deje de ser propiamente vino, ellos dicen que la substancia se transforma, de modo que cuando tú comes, comulgas, tú estás comiendo a Cristo. Cuando tú bebes la copa, estás bebiendo la sangre de Cristo. En otras palabras, necesitas ser deífago para tener vida eterna. Si ubican el concepto deífago, dei de Dios, fago de comer. En lugar de ser caníbales, somos deífageles, no sé cómo se dirá eso. Entonces, ¿es esto lo que está enseñando el pasaje? No. El otro grupo ya algunos grupos que se llaman cristianos, o más bien no son propiamente cristianos, sino que, por ejemplo, si no me equivoco, puede ser que me equivoque aquí, los anglicanos, ellos mencionan la consubstanciación. Puede ser que me equivoque, pero sí hay grupos que creen en la consubstanciación. Ellos suavizaron un poquito más este concepto y ellos creo que es más obvio que el pan sigue siendo pan, que nunca dejó de ser pan. Y cuando tú pruebas la copa, te das cuenta que es vino y nunca dejó de ser vino. Entonces ellos dicen, sí, sigue siendo pan, pero también se colocó ahí adentro la carne de Cristo en el pan, y sigue siendo vino, pero también cuando se bendice, se coloca ahí adentro la esencia de la sangre de Cristo. De modo que es un término medio, que dicen ellos, comemos pan y vino, pero está la esencia del cuerpo de Cristo allí. ¿Es esto correcto? Tenemos que entender a qué se refería Cristo. Nosotros en esta iglesia no creemos en la transubstanciación ni en la consubstanciación.
¿Qué significa entonces comer el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa entonces beber la sangre de Cristo? Porque si no lo hago, no tengo vida eterna. Tengo que comer el cuerpo de Cristo, beber la sangre de Cristo para tener vida eterna, ¿sí o no? Eso dice aquí. Si alguno, versículo desde el 51, si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y en el versículo 53 insiste muchas veces: si no coméis la sangre del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi carne, versículo 51, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es comer su cuerpo? ¿Qué es beber su sangre? Hay muchas respuestas, yo he escuchado muchas respuestas al respecto, pero hay un término muy importante en el estudio de la Biblia, y es que la Biblia se explica a sí misma. Dejemos que la Biblia nos explique. De hecho, ya lo estudiamos en el sermón pasado y lo mencioné al principio de este sermón, donde anotan tu Biblia, aquí al lado del versículo 51, 52, 53, anota que tienes que ver el versículo 35, porque ahí está la respuesta. Ya Jesús nos dio la respuesta antes de plantear la pregunta, por eso a veces no la vemos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá ¿qué? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá ¿qué? Sed. De modo que, volvemos a la pregunta, ¿qué significa comer su carne? Según el versículo 35. ¿Qué significa beber su sangre? Según el versículo 35. Aquí está. Yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, comer su cuerpo está relacionado con venir a Él. El Padre está atrayendo y hay una resistencia en dejarse atraer por Él. Pero cuando yo decido venir a Él, dejar de luchar, confiar en Él y rendirme ante Él, eso es satisfacer mi hambre espiritual. Eso equivale en las palabras de Jesús, como dice aquí, venir a Él. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el otro concepto de beber su sangre, ¿qué significa beber su sangre? Según lo que Jesús en esta analogía, significa creer en Él. Comer significa venir a Él. Beber significa creer en Él. ¿Quién lo explica eso? Jesús mismo nos dio la pauta para comprender a qué se refería. Porque más adelante los mismos judíos no entendían, lo vimos en el versículo 52, cómo nos va a dar de comer su carne. Eso era algo asqueroso para un judío. Piensa, a veces es bueno eso, pensar cómo en la filosofía o la forma de pensar del judío. ¿Qué decía la ley en cuanto a beber sangre? Es terrible, o sea, eso no se puede hacer. Y aquí viene uno que dice, bebe mi sangre. ¿Cómo lo tomaron? No lo podían entender. El concepto de comer su carne, lo mismo. ¿Cómo hacer canibalismo? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Era algo aborrecible por el judío. Así que los judíos resistieron esa atracción que Dios estaba dándoles o buscándoles. Ellos estaban buscando solamente lo externo, no querían confiar completamente en Él. Y dice el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El video que vimos en el sermón pasado, comenzamos viendo esa sinagoga en Capernaum, donde Jesús enseñó. Creo que las aplicaciones ya vienen para nosotros de forma clara. En primer lugar, el objetivo de este sermón era enseñar este pasaje, porque hemos encontrado muchas veces con dificultades para explicar qué se refiere comer su carne y beber su sangre, porque
Normalmente puede ser que tú tengas una oportunidad de hablar con alguien de trasfondo católico y necesite una explicación de este pasaje. En segundo lugar, entender las aplicaciones para nosotros. Primero, en cuanto a salvación, mi salvación depende solamente de lo que Cristo hizo en la cruz. Él ya pagó ese precio. Y en segundo lugar, la satisfacción de mi vida de día en día depende de Dios. Cuando dejas de poner tu vista en las cosas de Dios, y cuando dejas de satisfacer tu hambre espiritual, tu sed espiritual en la palabra de Dios, va a surgir un vacío, va a alimentarse ese vacío en tu corazón. Y hoy la gente pues busca llenar ese vacío a través de lo que el mundo ofrece, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y finalmente nada de eso va a llenar tu necesidad. Puedes gastar todo el dinero que puedas tú en tener lo mejor de lo mejor y siempre te va a hacer falta más. ¿Por qué? Porque tu alma no está satisfecha en Cristo. Búscalo. Acude a Él. Acude a la Biblia. Toma el hábito de la lectura bíblica, de la oración, para que Él satisfaga tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias, mi Dios, por la enseñanza que Cristo nos deja en cuanto a quién es Él para nosotros hoy en día. Gracias, Padre, porque podemos entender lo que significa satisfacer esta hambre espiritual que está en nuestro corazón y satisfacer la sed espiritual que tenemos. Mi Dios, gracias porque en Cristo tenemos la vida eterna. Tenemos la seguridad de que Él pagó por nosotros. Y hoy, mi Dios, tenemos satisfacción en Él. Así, en actitud de oración, a mí me gustaría animarte hoy. Si tú no le has pedido a Cristo que Él sea tu Salvador, si hoy entiendes que Él, con su sacrificio en la cruz, perdonó todos tus pecados, pagó el precio de tus pecados, si entiendes hoy lo que realmente significa creer en Él, pídele a Cristo que sea tu Salvador. Ven a Él. No te resistas más a la atracción que Dios pone en tu corazón. Ven a Él. Pídele perdón por tu pecado. Ese pecado que llevó a Cristo a la cruz ya fue pagado por Él. Acepta su sangre y sacia tu sed. Si quieres hacerlo, dile en el silencio de tu corazón, en una oración personal, ahí donde solo Dios escucha. Dile: Señor Jesús, hoy entiendo quién eres. Hoy entiendo la razón de la cruz, de tu sangre derramada. Y esa razón soy yo. Es mi perdón. Te pido que me perdones. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir por mí. Y ayúdame a estar siempre satisfecho en ti. En tu nombre oramos. Amén.